Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque tenemos noticias jugosas, momentos inesperados y un poquito de drama, todo aderezado con la belleza de Oporto. Así que pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar imperdible. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y entretenimiento. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. El titular que encabeza este vídeo, Demet explota en Oporto fiesta Can Yaman Día de la Mujer imperdible, es, digamos, bastante llamativo. Y sí, hay algo de verdad en él, pero vamos a desglosarlo paso a paso para que entiendan todo el contexto y no se dejen llevar por los titulares sensacionalistas que, ya saben, a veces nos encontramos por ahí. Todo comienza, como bien dice el título, en Oporto, una ciudad preciosa que ha sido testigo de muchos eventos importantes en la vida de nuestros queridos Demet y Can. Y sí, la fiesta tiene que ver con Can Yaman y, de alguna manera, también con el Día de la Mujer. Pero, ¿qué pasó exactamente para que Demet explotara? Aquí es donde la historia se pone interesante. Para entender el contexto completo, tenemos que recordar la relación, o mejor dicho, la no relación entre Demet y Can. Como saben, fueron una pareja muy querida durante la emisión de la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y, obviamente, esto generó muchísimos rumores sobre un posible romance en la vida real. Durante un tiempo alimentaron un poco esa idea, jugando con la expectación del público. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas se torcieron. Hubo rumores de distanciamiento, diferencias irreconciliables e incluso acusaciones bastante serias sobre el comportamiento de Can Yaman. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura bastante discreta, evitando entrar en detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí sabemos es que su relación, si alguna vez existió fuera de la pantalla, terminó de forma bastante abrupta. Entonces, volviendo a Oporto, Can Yaman organizó un evento benéfico en la ciudad con motivo del Día de la Mujer. Fue una gala bastante glamurosa, con invitados de renombre y, por supuesto, mucha prensa. El objetivo era recaudar fondos para una causa importante, lo cual es, sin duda, admirable. Hasta aquí todo bien. Pero la sombra del pasado siempre acecha, ¿verdad? El problema, y aquí es donde entra en juego la explosión de Demet, es que durante la gala, Can Yaman hizo una serie de comentarios que fueron interpretados como una provocación hacia ella. Algunos medios informaron que Can hizo referencia a su pasado juntos, mencionando de forma indirecta su relación en Erkencikus y haciendo alusiones a la química que compartían. No se limitó a una simple mención, mis amores. Al parecer, Can hizo chistes y comentarios sarcásticos sobre los momentos más icónicos de la serie, los cuales, inevitablemente, evocaban recuerdos de su relación personal. Según estas fuentes, Demet se sintió muy incómoda y molesta por estos comentarios. Al parecer, no esperaba que Can sacara a relucir el pasado de esa manera, especialmente en un evento de esa magnitud y con tanta prensa presente. De ahí que se hablara de una explosión. No se trata de una explosión literal, por supuesto, sino de una reacción de indignación y frustración ante la actitud de Can. Imagínense la situación. Un evento benéfico, flashes por todas partes, y de repente tu expareja, con quien tuviste una relación tormentosa, te menciona en cada discurso. ¡Qué horror! Ahora bien, es importante señalar que la información sobre la reacción de Demet proviene, en su mayoría, de fuentes secundarias y rumores. La propia Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y evitar sacar conclusiones precipitadas. Los medios turcos, como saben, a veces pecan de ser un poco sensacionalistas y exagerar las situaciones. Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, la oleada de rumores y comentarios en redes sociales fue innegable. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los comentarios de Can Yaman generaron mucho revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet se mostraron muy críticos con la actitud del actor, acusándolo de ser irrespetuoso y de querer aprovecharse de la situación para ganar atención mediática. Demet es inocente, Can respeto ya fueron algunos de los hashtags que inundaron Twitter. Por otro lado,
algunos fans de Can defendieron sus comentarios, argumentando que no había hecho nada malo y que simplemente estaba recordando buenos momentos de el pasado. Can no tiene la culpa, Erkencicus para siempre, decían otros. La guerra virtual estaba servida. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, mis amores. ¿Por qué? ¿Cuál era la verdadera intención de Can al hacer esos comentarios? ¿Realmente quería provocar a Demet? ¿O simplemente fue una metedura de pata fruto de la improvisación y el nerviosismo? Algunos analistas de la farándula turca apuntan a que Can siempre ha tenido una forma de ser bastante impulsiva y que en ocasiones no mide las consecuencias de sus palabras. Otros, en cambio, creen que todo fue una estrategia cuidadosamente planeada para generar controversia y mantener su nombre en el candelero. En medio de toda esta polémica, Demet decidió guardar silencio. No respondió a los comentarios de Can Yaman ni hizo ninguna declaración sobre el tema. En lugar de eso, optó por centrarse en sus proyectos profesionales y en seguir adelante con su vida. Una actitud, diría yo, bastante madura y sensata. En lugar de alimentar el fuego, Demet prefirió ignorarlo y seguir su propio camino. Una decisión que, en mi opinión, la enaltece aún más. Pero la historia no termina ahí. Después de la gala en Oporto comenzaron a circular rumores sobre un posible encuentro entre Demet y Can en un lugar secreto. Algunos medios afirmaban que se habían reunido para aclarar sus diferencias y tratar de poner fin a la polémica. Se hablaba de un hotel discreto a las afueras de Oporto, un encuentro a altas horas de la noche y una conversación tensa pero necesaria. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. ¿Fue una simple fantasía de los fans o hubo algo de verdad en ello? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema que genera mucha expectación y controversia entre sus fans. A pesar del tiempo que ha pasado desde el final de Erkencicus, la gente sigue recordando su química en pantalla y especulando sobre lo que pudo haber sido y no fue entre ellos. La sombra de Erkencicus, mis amores, es alargada. Y es que hay que reconocerlo, su historia es un ejemplo perfecto de cómo la ficción y la realidad a veces se confunden y cómo las expectativas del público pueden influir en la vida personal de los famosos. Demet y Can se vieron envueltos en una vorágine de rumores y especulaciones que, sin duda, afectaron su relación y los llevaron a tomar caminos separados. La presión de los fans, los medios y la industria del entretenimiento es abrumadora. Ahora, cada uno sigue su propio camino profesional. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La hemos visto en Doğu Un Ev Kaderindir, Aşk Taktikleri, entre otras. Una reina. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y España. Sandokan y El Turco son algunos de sus proyectos más recientes. Un chico que sabe cómo reinventarse. Si algún día volverán a trabajar juntos o si retomarán su amistad, es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que su historia siempre será recordada como uno de los romances más intensos y polémicos de la televisión turca. Un romance que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Pero volviendo al incidente de Oporto, quiero añadir que algunos expertos en comunicación no verbal analizaron los vídeos de la gala y llegaron a la conclusión de que Demet, aunque no hizo ninguna declaración pública, transmitía una evidente incomodidad y molestia. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su forma de interactuar con los demás asistentes revelaban que no estaba disfrutando de la situación. ¿Estaba actuando? Quizás. Pero en mi opinión, su reacción parecía genuina. Además, varios asistentes a la gala confirmaron a la prensa, bajo condición de anonimato, que el ambiente durante los discursos de Can Yaman era tenso y que se podía sentir la incomodidad en el aire. Se notaba que Demet estaba incómoda. No paraba de mirar el suelo y de hablar con su acompañante, declaró una fuente. Can intentaba ser gracioso, pero sus chistes no hacían gracia a nadie, añadió otra. En resumen, la explosión de Demet en Oporto, más que una explosión literal, fue una reacción de incomodidad ante los comentarios de Can Yaman durante una gala benéfica. Un evento que, en teoría, debía ser sobre el Día de la Mujer y una buena causa, se convirtió en un nuevo capítulo en la complicada historia entre estos dos actores. Una historia que, como ven, está llena de giros inesperados y momentos dramáticos.
Es importante recordar que mucha de esta información son rumores y especulaciones, y que la propia Demet no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la historia nos sirve para reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos y cómo sus relaciones personales pueden verse afectadas por las expectativas del público. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre el respeto y la responsabilidad que debemos tener al hablar de la vida de los demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis de la situación entre Demet y Can. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y presentarles la información de forma clara y concisa. He buceado en las redes sociales, he leído todos los artículos de prensa y he escuchado a todas las fuentes para traerles la información más completa y actualizada. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la actitud de Can Yaman? ¿Creen que Demet hizo bien en guardar silencio? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderles. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades y noticias del mundo del entretenimiento turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, mis amores, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Caraguiño.